¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. En esta oportunidad vamos a compartir varios temas que han estado en la palestra durante los últimos días, junto a Alberto Escobar, el gerente de Movilidad y Políticas Públicas del Automóvil Club de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder acompañarte. Alberto, bueno, hay temas que pudieran tener o tienen relación con algunas leyes que han salido del Congreso en el último tiempo, que han ido muy bien intencionadas, que han logrado algunos elementos, como por ejemplo la reducción de la velocidad urbana a 50 kilómetros por hora. Pero a la luz de los hechos, de lo ocurrido en el último tiempo y de este cambio de escenario, ¿no? que se produce con la pandemia, con muchas personas usando bicicletas, tal vez faltó un tiempo mayor de adaptación o sencillamente eh, tal vez no somos tan buenos conductores, ¿no? Tanto quienes conducen motocicletas, automóviles, el transporte público y las bicicletas, al final esa convivencia no se ha podido dar. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, un poco lo que tú resumes ahí tiene que ver con nuestro comportamiento basal, más que el tiempo que pudo o no haber tenido la ley de convivencia de modos que ya tiene un par de años. ¿Ah? ¿Mm? Yo te diría que hay elementos de comportamiento. A ver, primero que nada, conducir o conducirse en el sistema vial es un comportamiento. Por lo tanto, es una cosa sociocultural y los chilenos tienen algunos comportamientos que son bastante indeseables. Te voy a dar algunos datos para poner en contexto. Ujú. El 90% de los conductores chilenos ha tenido un evento violento en los últimos 3 años en el sistema vial. En una encuesta que realizamos los Automóviles Clubs de América, el conductor chileno es el más agresivo de la región. Así que déjate ahí anotado que somos muy agresivos. Por otro lado, 6 de cada 10 conductores de automóvil exceden siempre la velocidad máxima en la ciudad. 9 de cada 10 conductores no tienen conocimiento relevante de la ley del tránsito, son analfabetos viales. El 50% de los conductores son primera generación con auto. Con todo este contexto, la verdad es que la ley de convivencia de modos es una ley bastante robusta, bastante bien pensada y bien diseñada, bien escrita en este caso. Probablemente el gran problema que tienen, y ustedes lo deben saber bastante bien, las leyes en general tenemos una legislación bastante robusta, pero cuando viene la bajada, lo que se denomina escribir los reglamentos, es donde o no tenemos el tiempo, o nos demoramos en escribir los reglamentos, o los escribimos y nos quedan malos. Y es ahí donde yo te diría que está el gran problema de la ley de convivencia de modos. Y segundo, la falta de fiscalización y la falta de fiscalización global, porque cuando se dio a conocer la ley de convivencia de modos, pareciera que todo el mundo se fue contra los ciclistas, a exigirle casco, chaleco retroreflectante, la película no estaba muy clara, y sin embargo, para mi gusto, lo más relevante de esta norma era, tú lo decías también al comienzo de esta entrevista, la disminución de 60 a 50 kilómetros por hora en zona urbana, que ya era un gran avance, y lo segundo, que era el 1,5 metros que tiene que dejar un automovilista cada vez que adelanta a un ciclista. Lamentablemente en Chile también tenemos una actividad o una manera de ser muy trivial, entonces comenzaron a echar mucha broma por el 1,5 metros, entonces decían que me tengo que bajar a medir, tengo que andar con un láser, con una wincha, etcétera. Y al trivializar las normas, como el chileno es vergonzoso, le empieza a no gustar este tipo de cosas. La verdad es que el 1,5 metros es una referencia. ¿Ah? Básicamente dice, dale espacio al ciclista y no le quites espacio, no lo arrincones ni le tires el auto encima. Pero eso no se entendió. Tú mencionabas al principio que algo así como el 90% de los conductores había tenido algún evento Violento, violento. 93% para ser más exacto. ¿Eso se refiere directamente a accidentes de tránsito No, o no, no, a no, no, tipo de no. discusión, problema con No, otro conductor? discusiones, gritos, insultos, cruzas del auto, bocinazos, insultos verbales o con la mano, etc. Sí. ¿Crees que hay un tema educativo que está pendiente, a lo mejor robustecer las licencias de conducir, las exigencias que puedan hacerse para quienes quieren entrar en una calle, conducirse, como tú dices?
No, no porque la legislación nuestra ya es bastante robusta en términos del examen de conducir. Piensa tú que hasta hace unos 3 años la licencia chilena era una de las licencias más fáciles de obtener en el mundo, tenía una tasa de reprobación del 3%, se ¿Mm? hicieron una serie de modificaciones y hoy día está en el 50%, lo que es bastante bueno porque es un estándar OCDE, que es donde nos gusta estar jugando algunas veces. Yo te diría más bien que tú das en el clavo cuando dices falta de educación. Efectivamente que falta. Solamente un 17% del total de conductores ha hecho un curso formal en una academia para aprender a conducir. De ahí se explican todos los datos anteriores que yo te transmitía. Pero por otro lado, la educación vial llega muy tarde y llega siempre y cuando tú vayas a pensar en obtener una licencia de conducir. Pero la educación, más que educación formal, como uno lo entiende, sentado frente a un aula, recibiendo información, nosotros tenemos un problema de formación básica a nivel de hábitos. Cuando nos empezamos a comparar con los países OCDE, Gran Bretaña, Suecia, Alemania, por ahí nos gusta andar, Estados Unidos, todos esos países tienen programas de formación en el jardín infantil. En el jardín infantil, cuando tú tienes 2, 3 años, te empiezan a enseñar seguridad vial, comportamiento vial, cómo estar en el tránsito. Hay una serie de canciones, así como en Chile el famoso Caballito Blanco es como el que casi todo el mundo se sabe que fue alguna vez al kinder o al colegio. En estos países las canciones son alusivas al tránsito, a la norma de tránsito. Entonces, comienza con un hábito que se va manteniendo en el tiempo. Recién a los 18, 17 años, si es que esa persona va a obtener una licencia, tiene conocimientos de comportamiento vial, por lo tanto estamos atrasados 15 años, 20 años. Ah, un tema basal, como el que tú Es un señalas. tema muy del fondo, porque en general lo que es legislación y todo eso es bastante robusto, está a la altura de los países más desarrollados, tenemos intercambio internacional, hemos tenido ministros verdaderamente como la actual ministra que son un verdadero lujo en términos de conocimiento y de trabajo, entonces nos está fallando más bien como cuando uno era niño y era malo para las matemáticas y le decían, no, es que trae mala base. Bueno, esa explicación es un poco la que tiene nuestros conductores, tienen mala base. Estamos junto a Alberto Escobar, gerente de movilidad y políticas públicas del Automóvil Club de Chile. También ha estado trabajando, entiendo, se han reunido con el Ministerio, el Ministerio de Transporte, para justamente tratar de abordar esta situación más bien crítica con varios accidentes que se han sucedido con ciclistas. ¿Qué medidas ves tú que se han ido implementando que puedan ser adecuadas o otras que se pudieran implementar? Tú hablabas, por ejemplo, de los reglamentos en cuanto a la ley, pero también entiendo que se ha comenzado a fiscalizar algunas cosas que a lo mejor con el tema de la pandemia habían quedado un poco de lado. Bueno, sí, sí, efectivamente nos han llamado de urgencia. Yo soy miembro además de lo que se llama el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Transporte, donde hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que somos un ente consultivo del Ministerio de Transporte. Y efectivamente este último tiempo se ha hecho famoso, tristemente célebre, la muerte de ciclistas. Llevamos del orden de, yo te diría que a septiembre llevábamos 85 ciclistas muertos. Yo te diría que ahora debemos llevar unos 89, 90 ciclistas contando el mes de octubre. Pero el problema también, no solamente de los ciclistas, sino que la muerte de motociclistas, el doble, 170, 180 motociclistas han muerto hasta ahora en siniestros viales. Esos son los que nosotros denominamos junto a los peatones usuarios vulnerables. Y todos estos usuarios vulnerables tienen yo te diría, un componente que es el exceso de velocidad. En Chile, la mayor causa o principal causa de siniestralidad vial con resultado de muerte es el exceso de velocidad, la cual no es medida. Yo ya te decía que 6 de cada 10 conductores exceden siempre la velocidad máxima y la exceden en 20 km por hora en promedio. Eso significa que la velocidad de operación uno podría decir que en promedio es de 70 km por hora. Y en el caso de un atropello, ya sea un atropello a un ciclista o un peatón, incluso un motociclista, a esa velocidad el 100% de los siniestros viales son mortales. Entonces, sí tenemos un problema con la fiscalización.
que hoy día comenzó, se puso en énfasis toda esta semana y la anterior, fiscalización humana, que es prácticamente intrascendente. Lo que necesitamos hoy día es otra ley que está ahí esperando en el Congreso mismo, que tiene que ver con el CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que es una institucionalidad para poder instalar definitivamente radares, cámaras y elementos de control electrónico de la velocidad. Y en eso estamos al debe porque lleva muchos años durmiendo esa norma. Y yo te diría que, según estudios internacionales, si nosotros tuviéramos un control electrónico de velocidad, tendríamos una reducción de un 25% de muertes el primer año, o sea, estamos hablando prácticamente que salvaríamos 500 chilenos el primer año, y en general en régimen contribuye entre un 10 y un 15% a disminuir la mortalidad. Recuerda que en Chile se mueren 2.000 personas por año, lo que es mucho, y no tiene que ver ni con el parque automotriz, ni con ninguna de esas explicaciones, y nosotros tenemos un serio problema por el exceso de velocidad, y al realmente fiscalizarlo electrónicamente, indiscutiblemente, habría una mejora en la centralidad vial y una mejora para el peatón, para el ciclista y para el motociclista. Alberto, uno suele escuchar que esa cifra de fallecidos en el tiempo es más o menos, por cierto, muy similar, muy parecida, no tiende a bajar, no tiende a tener una disminución muy importante, no sé si en términos comparativos respecto al año anterior, además respecto de los usuarios que son más vulnerables, peatones, ciclistas e incluso motociclistas, como tú señalabas, se ha producido un aumento, a lo mejor respecto inmediatamente del año anterior. Eso ya da cuenta, ¿no? Que se mantiene, digamos, una cantidad de personas fallecidas que es muy alta. Sí, efectivamente nosotros tenemos un récord que no es el más, no es para alegrarse. Somos el país OCDE que tiene la tasa de siniestralidad vial más alta, somos el país OCDE que tiene la tasa de atropellos con resultado de muerte más alta, y eso tiene que ver, y tú lo mencionabas, llevamos más de 10 años con la misma cifra negativa. Yo te diría que seguimos con 4,9, 4,7 muertos diarios en promedio. Y una de las cosas más preocupantes que surgió con motivo de la pandemia, tú lo mencionabas hace un momento, es que a pesar del confinamiento, del lockdown y que los autos estaban guardados en la casa y la mayoría de la gente estábamos confinados, la tasa de mortalidad se mantuvo en promedio. Por lo tanto, el disminuir el parque no influyó. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? La gente empezó a andar a mayor velocidad por tener las calles despejadas, empezó a pasarse las luces rojas y a pasarse las señales de alto, y empezó a transitar en sentido contrario en calles secundarias. Esos tres aspectos son tremendamente preocupantes porque se han empezado a normalizar. Se normalizaron en los automovilistas, estaba normalizado en los ciclistas. La diferencia está en que si un ciclista se encuentra contra el tránsito con una camioneta o con un vehículo, ese vehículo pesa en promedio 1,5 toneladas y el conductor de una bicicleta o moto pesa, en el caso de la bicicleta, con suerte 80 kilos. Entonces, la proporcionalidad, el que va a salir perdiendo, es claro que es el usuario vulnerable. De ahí viene ese nombre. Bueno, Alberto, parecía que tenemos un problema como de un bus oruga con lo que ocurre, ¿no es cierto?, en las calles, pero quería preguntarte, en este escenario post-pandemia, en el que se mueven más probablemente los ciclistas, se ocupan otros elementos como scooters, a lo mejor la gente va a preferir más ocupar el auto y menos el transporte público. ¿Qué elementos ves tú que pudieran, digamos, mejorarse en la movilidad? A lo mejor hacer más seguro el transporte público, ¿entienden? ¿Se ha trabajado en eso para que tengamos una convivencia mejor en un escenario que va a estar cambiando por estos días? Sin duda, mira, nosotros terminamos de hacer un estudio, lo dimos a conocer la semana pasada, que se llamaba Movilidad Post-COVID. Y ahí aparece nuevamente que el auto es su majestad el auto hoy día, por la sensación de seguridad y de aislación que tiene, de aislamiento. Entonces, ¿cuál es una de las grandes labores hoy día pendientes? Es demostrar objetivamente que el transporte público no reviste peligros de bioseguridad.
que hoy día la gente considera que andar en transporte público, ya sea de superficie o subterráneo, es muy peligroso, y a eso le suman los colectivos, esto de compartir un taxi entre 3 4 personas. Ha aumentado significativamente la presencia de vehículos en la calle, ha aumentado significativamente segmentos que no eran usualmente usuarios de automóvil, se han sumado al automovilismo. De hecho, en esta investigación que hicimos en el Automóvil Club, un 20% de personas que retiraron el 10%, el primer 10%, lo utilizaron para comprarse un automóvil. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene en el futuro? Gran congestión, gran utilización de automóvil particular, gran utilización de bicicletas, y los scooters no tienen todavía la masificación, los scooters compartidos. El scooter personal, la gente que se compra un scooter, eso es lo que está hoy día mucho más en boga, pero la verdad es que si tú me dijeras, Alberto, ponlo en orden, está el automóvil particular, la caminata y la bicicleta. La caminata aumentó muy significativamente, aumentó en un 44%. Alberto, también quería preguntarte con otro tema que está bien relacionado, pero que dice relación con la infraestructura de las ciudades. Y yo, estamos haciendo esta entrevista nosotros desde acá, por lo menos yo estoy en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Los traslados acá, hay muy pocas ciclovías. Yo digo, bueno, en Santiago uno ve que al menos se han hecho un esfuerzo de generar algunos espacios. Obviamente los automovilistas no están tan de acuerdo con ello, pero acá, por ejemplo, si uno se quisiera trasladar en bicicleta desde Viña, que se denomina la ciudad del deporte, tiene que cruzar la Avenida España y tiene que usar sí o sí la vereda, que además por la nueva ley de convivencia vial no se puede, pero transitar por la Avenida España en bicicleta es medio temerario, por decirlo de alguna manera. Entonces, está a lo mejor Santiago avanzando un poco más rápido, hay cosas que podemos mirar, a lo mejor no de ciudades como Santiago, sino que de otras en el mundo en donde se puede reforzar la infraestructura, hacer algunas modificaciones que pudieran hacer también más amigable el tránsito para todos? A ver, la palabra esa que tú utilizas, amigable, es bien compleja porque a la luz de los datos que yo te daba al principio, no somos un pueblo amigable, entonces no podemos tener conductas que no son naturales en nosotros. Dicho eso, la infraestructura nunca va a estar a tiempo, la infraestructura toma mucho tiempo en construirse, en tener presupuesto, en habituarla, así que primero que nada el cambio tiene que ser en los usuarios antes que en la infraestructura. Por otro lado, tú decías algo que es muy interesante. Tú deslizabas que al automovilista no le gusta que hagan ciclovías. Efectivamente es así. Y es más, el automovilista cree erróneamente que las calles y el sistema vial lo construyeron para él. Porque él además paga una cosa que se llama permiso de circulación y él dice, bueno, yo estoy pagando por circular. Esa es otra ignorancia profunda, porque el permiso de circulación en realidad es un impuesto al patrimonio. Tú pagas en función de lo que cuesta tu auto. No tiene nada que ver con el permiso de circulación. No te autoriza a circular. Es más, se te puede prohibir la circulación si hay restricción por contaminación. Si tú entras a una autovía concesionada o a una autopista concesionada, tú tienes que pagar peaje, por lo tanto, ese permiso de circulación no es tal. Es simplemente un impuesto al patrimonio. Por lo tanto, yo te diría que primero que nada tiene que aumentar la fiscalización porque en definitiva nuestra mala onda como ciudadanos nos impide comportarnos bien. Hay muchas ciudades que están en el top 5 de la seguridad mundial. Estoy pensando en Londres, estoy pensando en Ámsterdam, en Holanda, ¿no es cierto? Estoy pensando en algunas ciudades de Italia, en Singapur, no sé, en Alemania, donde no necesariamente hay ciclovías, pero sí hay un comportamiento vial mucho más amigable. Entonces yo creo que aquí las partes involucradas tienen que poner de su parte, pero principalmente el automovilista el que está aquí en una tremenda deuda. Me van a decir todos los automovilistas que me escuchan, pero es que usted no ha visto a los ciclistas, no ha visto a los delivery, o a los de Rappi, Uber, y los venezolanos, los colombianos. Sí los he visto a todos. Llevo 20 años estudiando comportamiento vial. Pero no podemos hacer esa segregación así por hacerla, ¿no? Yo creo que si nosotros queremos de verdad influir
sobre las plataformas de distribución de alimentos, las plataformas de auto compartido o, o- o cualquier tipo de- de trabajo que hoy día se está asociando a la movilidad, tal vez debiéramos pensar en certificar. Por ejemplo, yo te diría que más del 80% de los conductores de todo este sistema de aplicaciones que son venezolanos o colombianos, o haitianos, o cubanos, o ecuatorianos, de cualquier país, argentinos también hay, no tienen licencia de conducir que los habilita para conducir un vehículo clase B, ni hablar de conductores profesionales. Entonces ya tenemos un problema en que tenemos una convivencia de culturas distintas, donde hay incentivos perversos, como es el traslado de las mercaderías en un tiempo determinado que es premiado. Si yo hago más repartos diarios, gano más dinero. Y por otro lado, hay una relación contractual entre las aplicaciones y el prestador del servicio que nos generan una dependencia laboral, por lo tanto, están bastante desprotegidos desde el punto de vista de la salud o de la previsión. Entonces, tal vez debiéramos empezar a regularizar y normar ahí, y tal vez, desde mi punto de vista, sería completamente necesario, debiéramos recertificar a todos los conductores que vengan de otro país, hasta que logren tener una licencia chilena como corresponde de acuerdo a la ley. Alberto Escobar, gerente de movilidad y políticas públicas, queremos agradecerte por este diálogo. Ojalá no solo avanzar en algunas cosas que tú has dicho, hay algunos temas que son elementos de ley, otros que son certificaciones, pero sobre todo, bueno, es el más difícil en base a lo que hemos conversado, pero más buena onda también en las calles, que pueda cambiar un poco la actitud, y eso sin duda podría ser la base, tal como tú decías, de también ir cambiando un poco las conductas e ir reduciendo estas cifras que son bien lamentable. Así es, Julio. Yo lamentablemente creo que mientras no cambiemos esto de ser un ciudadano mala onda, violento, no vamos a tener mejoras, porque siempre vamos a pensar que tenemos la razón y que el otro no la tiene. En el momento en que empiece el diálogo, el respeto, incluso la simpatía, va a empezar a mejorar el sistema vial. Y las personas que nos están viendo y escuchando coincidirán conmigo que uno sale a la calle y siempre se encuentra con un maleducado o un prepotente que no necesariamente va en auto, o va en bicicleta, o va caminando, o va incluso en el transporte público. Temas, sin duda que hay que mejorar, bueno, parte por cada uno también, hacer siempre un esfuerzo, ojalá que no sea un esfuerzo, que sea un hábito, como también tú lo Así es. decías desde un principio. Muchas gracias, Alberto, por esta conversación, que estés muy bien, hasta pronto. Gracias a ti, Julio.